encontré este vestido que me encantó, es muy bonito y como ven tiene el escote cuadrado, que es lo que realmente me llamó la atención del vestido, pero en la parte de atrás no quiero dejarlo así tan descubierto, sino que le haré aquí un escote normal, solo que más amplio, y como ven tiene botones por toda la parte delantera, pero la verdad es que tengo muchas cosas ya así con botones y como que ya quiero parar un poquito porque me he obsesionado con eso. Vamos a tomar nuestro patrón básico y le vamos a hacer las siguientes transformaciones, tanto a la parte delantera como a la parte trasera de nuestro patrón. Recuerden que tengo un video donde les explico cómo hacer este patrón desde cero. También vamos a necesitar nuestro patrón de manga básica más 2 lazos, uno para cada manga. Para la parte delantera del vestido es necesario que saquen una vista. Ya que tengamos nuestras piezas cortadas, vamos a empezar a coser. Primero haremos las pinzas. Ahora vamos a tomar la parte trasera de nuestro vestido y la colocamos del lado del derecho y utilizamos un sesgo para coser alrededor de todo ese escote. Nos ayudamos de nuestra tijera para hacer unos pequeños piquetes en la parte redondeada y así poder voltear el sesgo con mayor facilidad. Vamos a colocar el sesgo de la siguiente manera. Lo echamos hacia la parte del revés del vestido y hacemos una especie de dobladillo tapando la costura que habíamos hecho anteriormente y cosemos por todo el borde. Vamos a tomar la parte delantera de nuestro vestido y la enfrentamos derecho con la vista que habíamos cortado anteriormente. Utiliza alfileres para unirla y así poder coser a 1 centímetro de todo el borde. Recuerden que deben coser la parte de la esquina que les quede completamente cuadrada. Cuando lleguen a la esquina dejan la aguja abajo, voltean y siguen cosiendo. Ya terminado le vamos a hacer un pequeño piquete en las 2 esquinas que nos queden así de esta manera. Ya que lo hayamos volteado vamos a hacer un pequeño pespunte. Esta es la parte delantera del vestido y esta es la vista. Vamos a tomar la costura y la vamos a echar hacia la vista y vamos a pasar una pequeña costura por toda la orillita haciendo un pespunte con la intención de que la vista no se nos devuelva para la parte de afuera del vestido. Es momento de unir nuestro vestido y vamos a enfrentar los derechos del delantero y trasero. Vamos a enfrentarlos en la parte de los hombros, uniéndolo con alfileres y tomando la tela de la vista, pasándola por encima de la parte trasera del vestido y cosiendo a 1 centímetro de costura. De esta manera la costura nos queda escondida o embonada. Siguiente a esto vamos a colocarle las mangas a nuestro vestido. Recuerden que tanto el patrón del vestido básico como el de las mangas lo pueden encontrar aquí en mi canal. Ya que hayamos cosido la manga del vestido, vamos a filetear por todo el borde. Si no tienen fileteadora, utilicen el zigzag de su máquina, también les va a ayudar. Ahora vamos a unir nuestro vestido por el costado, teniendo en cuenta que la costura que hicimos en las mangas coincidan y que incluyan dentro de esta costura la vista que le colocamos en la parte delantera al vestido. Cuando hayan terminado de coser, fileteen por todo el borde. También voy a filetear el borde de las mangas y el borde de la parte de abajo del vestido para hacer un dobladillo. Vamos a doblar 1 centímetro de tela hacia adentro del vestido para hacer tanto el dobladillo de las mangas como el dobladillo de la parte de abajo del vestido. Y listo. Por último, simplemente vamos a hacer unas tirillas o tirantes del tamaño que ustedes deseen y le vamos a dejar un pequeño espacio para voltearlo. Y vamos a unir estas tirillas justo por donde está la costura del costado del vestido, de la siguiente manera. Metemos la manga dentro del espacio que habíamos dejado en la tirilla y pasamos un pespunte por toda la orilla y de esta manera podemos tener nuestros tirantes para hacer un lindo lacito. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Si es así, regálame un like y suscríbete si es que no lo has hecho. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Recuerden que ustedes son únicos y que Dios les ama mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!